haber continuidad. Entonces, para que una función sea continua debe verificar ciertas condiciones, ¿sí? Que ahora voy a explicar detalladamente. Necesito que vean límite porque ciertas cosas de límite se necesitan para desarrollar lo que sería continuidad, ¿sí? Entonces vamos, miren los videitos. Entonces, f es una función continua en x sub 0, estoy analizando un punto, si se verifica las tres condiciones a la vez, sí o sí, las tres. Existe f de x sub 0, entonces existe la imagen de ese punto del x sub 0 en mi función, ¿sí? Tiene que ser un número, sí o sí. Bien. También, segunda condición, existe el límite del x cuando tiende a x sub 0 de esa función. Y sí o sí debe ser finito. ¿Qué quiere decir debe ser finito? Tiene que ser un número. No puede no existir, no puede ser infinito, ¿sí? Y tercera condición, tanto la imagen como el límite deben ser iguales. Entonces puedo asegurar que mi función es continua. También lo que sucede es que algunos de los casos no se verifica. Entonces voy a decir que mi función es discontinua. Cuando se encuentra el límite, se puede decir que es discontinua evitable. Cuando el límite, que es la segunda condición, no se encuentra, es esencial, ¿sí? Acá, para ser evitable o esencial, en esto, vamos a tener que saber ciertas propiedades de los límites. Por eso recomiendo ver mis videos de límites, ¿sí? Porque según el caso que se presente, es necesario saberlo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Acá tengo el A. El A me dice f de x es igual a x cuadrado más 3x me dice en qué punto tengo que analizar, en menos 1. Entonces vamos a ver si mi función, en este caso una parábola, es continua o no. Primera condición, debe existir mi función en ese punto, en menos 1. Entonces reemplazamos, tengo menos 1 al cuadrado más 3 menos 1. Si resuelvo esto, acá me da 1, si resuelvo esto me da menos 3, entonces todo menos 2. Bien, se cumplió primera condición, me dio un número, vamos, y existe. El segundo me dice que debe existir el límite de x cuando tiende a ese punto, a menos 1, en mi función es esta, x cuadrado más 3x. Pongo el menos 1 acá, entonces me da 1, pongo el menos 1 acá, me da menos 3, entonces esto es menos 2, perfecto. Y tercera condición, que me dice que tanto el f de menos 1 debe ser igual al límite de x cuando tiende a menos 1 de mi función, ¿sí? Y verifica esa condición. Lo pusiste al revés. No, es lo mismo, ¿sí? Si este pongo acá y este pongo acá, es exactamente lo mismo. ¿Se verifica esa condición? Sí, porque este cuánto me dio, menos 2. ¿Y esto cuánto me dio? Menos 2. Entonces puedo asegurar entonces que es continua. ¿En qué? En el punto x vale menos 1, menos 2. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Esto se toma un montonazo en el nivel secundario, ¿sí? Y en la universidad en el ingreso ciertas cosas. Vamos con el B. En el B me dice f de x es igual a x cuadrado menos 4, x menos 2, en x sub 0 igual a 2, me dice que analice. Primero, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver si existe en mi función, en 2. Entonces vamos a poner 2 acá. Eso es lo que se hace. Y cuando yo resuelvo esto, acá me da 0. Y acá me da 0. ¿Es una indeterminación? Bueno, no, espera. Para que salvemos una indeterminación tiene que tener límite escrito. Y no tiene límite. Esto si lo ponemos y lo resolvemos, esto no existe. ¿Sí? No se puede solucionar. Bueno, vamos al segundo. Ya sabemos que continua no es porque esta condición no se cumple. Vamos a la segunda. A ver si existe el límite de x cuando tiende a 2 y pongo la función x cuadrado menos 4, x menos 2. Pongo acá, esto me dio 0, esto me dio 0. Yo sé que x tiende a 2, pero uno lo que hace es poner ese valor ahí. Entonces me dio 0 sobre 0. ¡Uy, no existe! Como dijiste, no. Cuando tiene la palabra límite y me da 0 sobre 0, es un tipo de indeterminación. Miren los videitos en el cual expliqué
cómo salvar una indeterminación 0 sobre 0 en el caso de cuando son polinomios y polinomios, numerador y denominador. Bueno, entonces podemos realizar Ruffini, ¿sí? Para factorizar este polinomio que está en el numerador y este ya está. O los casos del factoreo. Yo voy a usar los casos del factoreo, ¿sí? Entonces esto me quedó x más 2 y x menos 2, dividido x menos 2. Como estoy en una multiplicación, puedo simplificar este término con este, porque x tiende a 2, pero no es 2. Acá me da 1 y 1. Entonces, cuando en el denominador está el 1, no se pone. Entonces, todo esto me quedó, esto por 1 me da eso. Y entonces, voy a poner acá el límite de x cuando tiende a 2 de x más 2. En el denominador no ponemos nada. Ahora pongo el 2 acá y me quedó 4. Existe el límite, ¿sí? Y la tercera condición, que decía que el límite de x cuando tiende a 2 de mi función debe ser igual a f de 2. Y es obvio que son distintas, por lo tanto no se cumple. Pero como se pudo encontrar el límite, esta función es discontinua, evitable. ¿Sí? Perfecto. Vamos al siguiente. Si no llego con este videito a realizar todos los ejercicios en este videito, sigo con otro, ¿sí? Bueno, vamos a este, al C. En el C me dice f de x igual a 1x en x sub 0 igual a 0. Bueno, vamos a buscar lo que me dice. Primera condición para ver si es continua. Bueno, debe existir mi función en ese punto. Pongo esto, ¿sí? Pero, si miramos, esto me da 0. Y un número dividido 0, si no tiene ninguna palabrita escrita de límite, quiere decir que no existe. Entonces, no existe. Segunda condición, ¿existe el límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x? Acá es distinto. Tiene el límite, me va a dar un límite, ¿sí? Cuando x tiende a 0, esto me da 0. ¿Sí? Esto me da 0. Y cuando tengo un número en el numerador que no es 0 y en el denominador que es 0, esto me da infinito. Pero la condición segunda de continuidad me dice que debe existir y debe ser como finito. Y acá que me dio infinito. Entonces esto no se cumple y no se puede salvar de ninguna manera, ¿sí? Vamos al tercero. El tercer caso me dice que f, en este caso de 0, tiene que ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x o de f de x, que es lo mismo, ¿sí? Vamos a poner así. Es distinto. Por lo tanto, al no poder salvarse esta condición, la segunda del límite, entonces decimos que es discontinua, esencial. ¿Sí? Porque no se puede evitar esa discontinuidad que tiene. Bien, perfecto. Vamos al